el 89.5 de Radio María. Quédate con los jóvenes que tanto esperan, siembra hoy. Damos inicio a los programas de los días martes y jueves. Ayúdanos a sentir la belleza de creer en ti. Vuelve a casa. Suplicamos, quédate con nosotros, Señor, tu Espíritu envíanos. Quédate con nosotros, Señor, fortalece la fe y los brazos. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ahora sí damos comienzo de forma oficial. ¿Cómo estás, Vicente? Bien, Marco, ahora te escucho bien. Y yo también te escucho bastante Esperemos bien. que los demás nos escuchen también. Sí. Bueno, aquí tenemos que tirar el centro y cabecearlo, así que por eso estamos con unos pequeños problemas técnicos, pero estamos con mejores instalaciones y eso es lo bueno. Algunas donaciones que nos han llegado acá, así que estamos equipando de a poco nuestra casa de transmisiones de Radio Santa María, de Constitución. Exacto. Bien, quiero antes que dar el paso a Vicente por el tema del día de hoy, que es un tema, así como todo lo que hemos tratado acá, de mucha importancia y poco comunes de escuchar en los programas. Queremos agradecer especialmente, bueno, nos transmitieron en forma muy personal que los agradecimientos por la difusión que dimos de este programa, por las actividades de la celebración de nuestro patrono San José. Todo lo que fue Vía Crucis, misa solemne, el concierto de música y oración de Fernando Leiva y lo que fue la misa solemne del día lunes y anterior a este, y que culminó con una procesión por la plaza en la noche. Así que están muy agradecidas las hermanas de misioneras de María, especialmente un saludo a ella, a la hermana Mayra y a la hermana María Soledad, quienes nos están escuchando y nos pidió de forma muy especial este agradecimiento, y a toda la comunidad que participó. Y ahora, Marco, tenemos esta semana que es muy importante, quizás la semana más importante de los católicos, Así es. donde celebramos la Pasión de Cristo. Así que podrías dar un poco el programa que tiene la parroquia San José. Sí, el programa se viene para esta semana. Sí, muy variado. Mira, de hecho, parte en el día de hoy. Comienza el día de hoy. En un ratito más, a las 20:30 horas, se va a presentar Stabat Mater, ya que es el concierto de semana con la Orquesta Clásica del Maule en nuestra parroquia a las 20:30 horas. Después de la misa se viene, ¿cierto?, la Orquesta Clásica del Maule con su obra Stabat Mater. Así que están todos cordialmente invitados. Y ayer comenzamos, bueno, todo esto lo comenzamos el día domingo con la misa de Ramos, ¿cierto?, las distintas comunidades. Gran convocatoria que hubo en toda. Yo estuve presente en la capilla de Cerro Alto, Nuestra Señora del Carmen. Acá abajo también hubo mucha actividad, hasta en la tarde también hubo bendición de Ramos, así que todos los fieles que tuvieron mucha oportunidad para poder recibir su ramito bendito y llevarlo a su hogar. El día de ayer hubo una liturgia. Hoy día lo que comentábamos, Orquesta Clásica del Maule, que se va a presentar el día de hoy, y luego nos trasladamos para el día miércoles 28 de marzo, misa crismal en la ciudad de Linares, en nuestra casa diocesana, y atención porque se va a transmitir a través de esta señal. Lo vamos a conectar, ¿cierto?, con la radio Buena Nueva, y va a ser transmitida a partir de las 19:30 horas la misa crismal desde la Catedral de Linares. Aquí en nuestra ciudad vamos a tener liturgia y comunión en la parroquia San José a las 20 horas, como todos los días. El día jueves 29 de marzo vamos a tener la Eucaristía, la Cena del Señor, en la parroquia. Y en el Cerro Alto también a las 20 horas. O sea, de forma paralela vamos a tener, ¿cierto?, la Cena Pascual, donde se lleva a cabo el lavado de pies, ¿no es cierto? Sí. Tanto en la parroquia como en la comunidad de Cerro Alto, en la capilla de Nuestra Señora del Carmen, a las 20 horas. Luego el día viernes 30 de marzo, ¿cierto?, se va a llevar a cabo el Vía Crucis, primero a las 11 de la mañana en la Villa Santa Olga. Va a comenzar a las 11 de la mañana con liturgia de oración a la Santa Cruz en Villa
me estoy honrando un poquito, pero que estoy viendo acá el tríptico que nos envió María Soledad, así que está un poquito honrado, pero aquí ya me aclaré bien. A las 11 de la mañana va a haber el Vía Crucis desde la capilla de la Villa Santa Olga. ¿Ya? Y acá en la parroquia, a contar de las 15 horas de las 3 de la tarde, comienza la liturgia de oración a la Santa Cruz en el templo parroquial. Para luego, a las 18 horas, a las 6 de la tarde, va a llevar a cabo el Vía Crucis por la calle de nuestra ciudad. ¿De dónde comienza? Desde la multicancha de la población Los Molinos. No sé si tú ubicas... Sí, sí lo conozco. Ya. Desde ahí va a dar inicio la primera estación y va a pasar, digamos, por la Villa Bicentenario y luego ya tiene un recorrido hasta llegar a nuestra parroquia San José. Así que la invitación para esta peregrinación en vivir el Vía Crucis, llevar farolitos, porque cuando se oscurece uno lo enciende y eso lo hace la peregrinación, digamos, el Vía Crucis de la luz que lo llevamos a cabo. El día sábado 31 de marzo, de las 9 a las 13 horas, o sea, de las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, hay retiro y confesiones en la parroquia San José. Para luego, a las 22 horas, vamos a vivir nuestra vigilia pascual en el templo parroquial. Único lugar, solamente en la parroquia, a las 22 horas, tendremos nuestra vigilia pascual en el templo parroquial. Qué bonito. ¿Ya? En el fondo vamos a vivir todas las etapas que vivió Jesús. Primero el Domingo Ramos, que vivimos el domingo cuando Jesús es recibido en Jerusalén. Después, como decía Marco, el jueves, cuando Jesús le lava los pies a los apóstoles, que tiene toda una simbología, que en el fondo Él vino a servir, no a ser servido. La misa de cena pascual. Exacto. Y que es cuando Él se despide y nos deja la Eucaristía como forma de recordarlo. Y el día viernes vamos a vivir la pasión de Jesús, que es cuando Él muere en la cruz. A las 3 de la tarde precisamente se recuerda, Él murió exactamente a esa hora. Si bien fue clavado a las 9 de la mañana, estuvo hasta las 3 de la tarde cuando Él muere definitivamente, y el día sábado en la noche se recuerda su resurrección. Así que esa es la idea de esta semana, poder vivirla plenamente, acompañar a Jesús en este dolor, que yo creo que Jesús lo sigue haciendo cotidianamente, porque el mundo sigue, digamos, pecando, sigue cometiendo las mismas faltas, y Jesús nuevamente cada día se vuelve a ofrecer en la Eucaristía como sacrificio permanente. El día domingo, para terminar con el programa que teníamos acá, las misas normales. Ya el día domingo 1 de abril, las Eucaristías normales en cada una de las capillas y de la parroquia, a las 9 de la mañana en la parroquia, a las 12 y a las 20 horas. ¿Por qué quiero recordar a las 20 horas? Porque ahí nuestro grupo de coro católico, los sepultureros que nos llamamos, vamos a estar a las 20 horas y estamos preparando unos temas, una misa, un tema de la Eucaristía con harto ritmo, con hartas ganas, celebrando la resurrección de nuestro... Sí, yo les recomiendo mucho el grupo de Marco, porque realmente es muy potente y cantan muy bonito, así que están todos invitados. A las 20 horas, para las 20 horas. Si quieren repetir ese plato, vaya a las 9, a las 12. Y ahí van a conocer a Marco en vivo. A las 20 horas. Bueno, hoy día tenemos un tema que es muy, muy importante y que yo creo que es muy útil para los tiempos que estamos viviendo, donde vemos que hay tantas personas enfermas, con tantos problemas, gente con depresión. Vemos que Chile tiene el segundo lugar en el mundo en suicidio, y resulta que hoy día el tema que queremos ver es Jesús, el mejor doctor. ¿Y por qué decimos esto? ¿En qué base? Resulta que Jesús, uno al leer la Biblia, se da cuenta que Él fue un verdadero doctor, porque sanó a miles de personas en su vida. En su corta vida hay muchos episodios en el Evangelio donde Él sana a una mujer con hemorragia, sana a los ciegos, le da vista a los ciegos, le da vista, hace que hablen los mudos, a los paralíticos los sana, cosas que realmente son increíbles. Y bueno, y la verdad que Jesús hoy día sigue sanando a las personas. Y así uno lo ve muchas veces dentro de la iglesia, y en este sentido coincidimos mucho con los hermanos evangélicos, porque justamente ellos se han dado cuenta de que Jesús sana y sigue sanando, y yo creo que por eso se ha vuelto muy atrayente la iglesia evangélica. Entonces, pero quiero decirles que la iglesia católica hace exactamente lo mismo, porque
nosotros en el fondo, bueno, ocupamos la misma Biblia y el espíritu es el mismo. Así que si en los grupos carismáticos católicos se dan muchas de estas sanaciones. Entonces, eso es lo que queremos hablar un poco hoy día. Jesús, este doctor de cuerpo y alma, podríamos decirlo, porque solamente Dios es capaz de sanar las enfermedades, porque si bien existen los doctores aquí en la tierra, el doctor solamente lo que hace es aliviar las enfermedades, da un remedio para sacar los síntomas, pero ¿quién es el que puede sanar un cáncer? ¿Quién es el que puede sanar una fibromialgia, enfermedades que son incurables? A mí me ha tocado asistir a retiros donde hay personas que se han sanado hasta de esquizofrenia, de esclerosis múltiple, cosas que no tienen explicación científica. Entonces, hoy día queremos destacar esto porque el ser humano somos cuerpo, pero también tenemos alma. Y lamentablemente el ser humano hoy día le ha dado mucha importancia al cuerpo y ha descuidado su alma. Y si el alma se enferma, el cuerpo también se enferma. Y creo que lo hemos tocado indirectamente en distintos programas. Hemos visto el poder de la confesión, el poder del perdón. Entonces hoy día queremos invitarlos a todos ustedes que más allá de lo que se diga de la iglesia es como un hospital. Y si usted no acude a su hospital, lo más probable es que usted esté enfermo. Entonces, si usted tiene que sanarse, tiene que ir al doctor. Y si usted tiene enferma su alma, ¿a dónde va? Tiene que ir a la iglesia. Y por supuesto, la invitación es a volver a tu casa, a la iglesia católica, que es donde están todos los sacramentos. Entonces, ahí es cuando entramos con esta lucha de que el demonio obviamente no quiere que nos sanemos, no quiere que nosotros acudamos a la iglesia, entonces nos viene con todos estos cuentos, que me da lata, que resulta que para qué tengo que ir a misa si yo tengo a Dios en mi corazón. Entonces nos vamos quedando en todos estos pretextos, en todos estos pero que se puede decir, y nos vamos alejando de este hospital que es la iglesia, que en el fondo es donde acudo cuando estoy afligido, cuando tengo problemas, cuando estoy enfermo. Y si ustedes se adentran un poco en la historia de la iglesia, hay miles y millones de sanaciones. Hoy día hay lugares donde se aparece la Virgen, hay santuarios donde la Virgen de Lourdes, la Virgen de Fátima, que acuden miles y millones de personas y que ocurren milagros hoy día. Hoy día Jesús sigue sanando a las personas, Jesús está vivo como hace 2000 años atrás. Entonces, esa es la invitación que queremos hacerle hoy día. Más allá de quedarnos un poco en los errores de la iglesia, quedémonos en la función que cumple la iglesia. Porque yo hoy día hablaba con una persona y le decía, bueno, si tú encuentras que un carabinero cometió un delito, o lo que hemos visto en el último tiempo, ¿tú vas a eliminar a los carabineros? No podemos, porque ellos tienen una función. Y eso es lo que nosotros tenemos que destacar. Y la utilidad no es para el sacerdote, no es para la monja, sino que es para mí mismo. Entonces, por eso la invitación y por eso lo necesario de ir a la iglesia y usar sus sacramentos. Por ejemplo, mire, en la Biblia se menciona muchas veces esta capacidad que tenía Jesús o Dios de sanar. Dice Jeremías 30:17, te devolveré la salud, curaré tus heridas. Por más que digan tus enemigos, Sión está abandonada, nadie se preocupa por ella, yo el Señor lo afirmo. O sea, hay muchas promesas en la Biblia de sanación. Y como decía Marco hoy día en el comienzo del programa, estamos celebrando la Semana Santa. Y la Semana Santa, ¿por qué es tan importante? Porque uno podría decir, bueno, murió un hombre, mueren hombres todos los días. Pero resulta que el que murió esta Semana Santa no es cualquier hombre. El que murió esta Semana Santa es el Hijo de Dios. Dios que es todopoderoso. Tratemos de ponernos en el escenario de que Él es Dios, creador del cielo y de la tierra. Y resulta que por amor se hace hombre, envía a este Hijo suyo a la tierra y lo da en sacrificio. Fíjense, entonces la palabra dice que si el grano de trigo no muere, no da fruto. Y Jesús, al morir, nos salvó de nuestros pecados y lo sigue haciendo hoy día. Entonces, es muy importante entender este sacrificio que hizo Jesús por nosotros, porque Él sigue sacrificándose por nosotros y sigue sanándonos.
De hecho, en la Biblia se dice que por sus santas llagas hemos sido sanados. Yo les recomiendo que cuando usted esté enfermo, diga esta oración: Señor, sáname por tu dolorosa pasión. Señor, sáname por tus llagas. Báñame con tu sangre bendita, Señor, porque eso tiene un poder. La sangre de Jesús tiene poder, y hay muchas canciones que lo dicen. Entonces, esa es la invitación que queremos hacerle este día. Dice aquí, por ejemplo, también en Romanos 6:23, que dice: porque la paga del pecado es la muerte. Es decir, Jesús nos empieza a aclarar que la salud tiene mucho que ver con el estar en gracia, y viceversa. La persona que está en pecado generalmente se enferma. Y nosotros lo vamos a ir tocando este tema en distintos evangelios donde Jesús habla del pecado y de la enfermedad y lo relaciona. Hay una estrecha relación entre el pecado y la muerte. De hecho, nosotros los católicos hablamos del pecado mortal, ¿verdad, Marco? ¿Qué es lo que es el pecado mortal? ¿Por qué se llama mortal? Porque nos lleva a la muerte eterna. Y eso no solamente es una metáfora, sino que nos lleva a la muerte física. Entonces aquí vamos a ir dando algunos ejemplos de lo que implica, digamos, estar en pecado. Como les conversaba acerca de las heridas de Jesús y el poder que tienen, quiero leer aquí Isaías, donde dice así: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor se hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. O sea, fíjese lo que está diciendo. Esto lo dice Isaías antes del nacimiento de Jesús. Esto es una profecía. Isaías ya, mucho antes de Jesús, profetiza cómo iba a morir Él. Y Él sabía el valor que iba a tener su sangre. Esto es lo más increíble de cuando uno va un poco escudriñando la Biblia. Se da cuenta que hay estas profecías que no tiene explicación. O sea, de hecho los judíos que tienen estos mismos pasajes no se dan cuenta que está profetizando la muerte de Cristo, que era precisamente lo que ellos esperaban, este Salvador que al parecer para ellos nunca ha llegado. Y entonces, aquí también queremos destacar el valor de la comunidad. Habla San Pablo en la carta a los Corintios 12 de que existen dones y carismas que se dan en la comunidad. Marco, no sé si a ti te tocaba, pero por ejemplo habla de que en la comunidad se da el don de sanación, que hay personas que tienen don de sanación, don de profecía, don de hablar en lenguas. Yo sé que los hermanos evangélicos para esto es muy normal, pero quiero decirle a nosotros los católicos que esto también se ocurre en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, porque lo dice San Pablo en la Biblia, el canto en lenguas es un canto que viene del alma, y que en una comunidad, a los que le ha tocado asistir a algún grupo carismático, se dan cuenta que ocurre un canto que nace del espíritu, y que lo bonito es difícil explicarlo, pero es una oración perfecta, porque es cuando ya yo no tengo palabras, mi alma habla por mí. Y a los que le ha tocado escuchar es algo precioso, es de una armonía que no tiene explicación humana. Bueno, y por eso es importante la comunidad, porque en la comunidad, dice San Pablo, se dan los dones. Hay una persona que puede profetizar, hay una persona que puede sanar, hay una persona que puede hablar en lengua, hay personas que tienen don de conocimiento. ¿Qué es lo que es el don de conocimiento para las personas que no saben? Por ejemplo, el don de conocimiento en una comunidad, y repito, los hermanos evangélicos saben mucho de esto, es cuando una persona, el Señor le pone una palabra para expresar la enfermedad que tiene una persona, de dónde viene. Por eso siempre nosotros como tenemos que tratar de ver dónde viene la raíz de una enfermedad. Cuando una persona tiene depresión, se han fijado que los psiquiatras dicen, no, esta persona tiene una depresión endógena. ¿Y por qué dicen eso los psiquiatras? Porque no saben de dónde viene la enfermedad. Entonces, como no tienen cómo argumentarlo, porque no son Dios, simplemente hablan de una depresión endógena. Pero si hay por eso es tan importante la iglesia, porque
son capaces, en un don de conocimiento, en una palabra de conocimiento, Dios les puede dar la llave o la clave de esa enfermedad. Por ejemplo, yo tengo el caso, conozco un caso de que había un joven que tenía una depresión por muchos años, que estaba postrado en cama, con una depresión absoluta, y de repente en un momento de oración, el sacerdote dice, esta enfermedad le viene de unas células, y le muestra un embrión. Y la mamá le dice, ¿sabe qué, padre? Este niño fue producto de una violación. Porque el padre me violó, y producto de la violación nació ese niño. Y fíjese que le muestra en ese momento Dios a una persona para que ore por esa enfermedad. Y en la medida que yo logro encontrar la raíz de la enfermedad, esa enfermedad se sana. Entonces, no sé si logro, digamos, aclarar de lo que estamos hablando. O sea, yo, por supuesto que los médicos son buenos, los doctores son buenos, los psiquiatras son buenos, pero a veces se quedan cortos, porque no tienen todas las herramientas, porque ¿cómo usted, un niño que tuvo un trauma, que queda en el inconsciente de ese niño, cómo va a poder en el fondo explicarle al psiquiatra, mire, a mí resulta que cuando tenía 1 año mi papá me pateó por el suelo y yo desde ese momento creé un odio hacia mi padre? Y eso a mí me creó una gran depresión. Es muy difícil porque ese niño nunca... por eso existe el inconsciente, que en el fondo el inconsciente es guardar las cosas que yo no puedo... digamos, mirar, porque son tan dolorosas que las guardo como en una caja y ahí quedan, digamos. Pero el Espíritu Santo en algún momento puede ir sacando eso para sanarlo. Entonces, en la medida que nosotros vamos escudriñando un poco el alma, Dios nos va sanando. Entonces se dan cuenta la profundidad y la importancia que tiene el acercarse a Dios, a la iglesia. Porque en la medida es como ir a la fuente de agua. Tengo que ir a Él para que Él me pueda dar de beber esa agua, para que nunca más tenga sed, para que Él me pueda sanar. Bueno, aquí me están avisando que vamos a ir a un pequeño corte con una canción. Dale, Marco. Fernando Leiva, Alianza de la Esperanza. El primer día de la fiesta y se comía pan sin levadura. Los que le seguían se acercaron, preguntaron, ¿dónde quieres que te preparemos la cena pascual? El Señor les contestó, en la ciudad encontrarán un hombre les guiará hasta el lugar donde dirán que les mandó el maestro, donde dirán que les mandó el maestro. No era una tarde cualquiera, era la tarde del jueves, era aquel día de fiesta, era la alianza naciente, en el lugar que compartían, dijo que uno de ellos lo traicionaría. Aquel que comparte mi pan, sobre la mesa está su mano al lado mío, sobre la mesa está su mano al lado mío. No quiero ser, Señor, quien te traicione, dame la fuerza no negarte nunca más, compartir contigo esta Pascua, esta Pascua. No quiero ser, Señor, quien te traicione, dame la fuerza no negarte nunca más, y compartir contigo esta Pascua, esta Pascua. No era una tarde
Seguimos nuestro programa Vuelve a casa. Y bueno, estamos con el tema Jesús, el mejor doctor. Así es. Al final del programa vamos a volver a repetir el programa de Semana Santa. ¿Ya? Así que para aquellos que no alcanzaron a escucharlo, al término de este programa vamos a volver a repetirlo. Continuamos con el tema, Vicente. Exacto, estábamos hablando de Jesús, el mejor doctor. Estábamos hablando que nosotros somos una unidad de cuerpo y alma y que por lo tanto tenemos que velar por ambas cosas, por el alma, y en ese sentido esta es la iglesia, que es el hospital del alma. Quiero leer aquí el Evangelio de San Mateo 9.1, que yo creo que clarifica mucho lo que estamos hablando. Mira, dice así: Jesús volvió a la barca, cruzó de nuevo el lago y vino a su ciudad. Allí le llevaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de esos hombres, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley pensaron qué manera de burlarse de Dios. Y se fijan que esto es lo mismo que mucha gente dice cuando nosotros vamos a confesarnos: ¿y quién es este para perdonar los pecados? Y es como lo mismo que están diciendo los maestros de la ley. Algunos maestros de la ley pensaron qué manera de burlarse de Dios, pero Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir, quedan perdonados tus pecados, o levántate y anda? Que es lo mismo que yo le pregunto a muchos de los que están escuchados. ¿Es tan difícil decirle a una persona, te perdono tus pecados? Y Jesús le dice: mira, sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados. Y eso es lo mismo que hace el sacerdote, porque él tiene la autoridad de la iglesia. Y sigo leyendo, dice: entonces dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a casa. Y el paralítico se levantó y se fue a su casa. La gente, al ver esto, quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. O sea, aquí nos está dando Jesús una clave, que es, dice, esta persona estaba enferma por su pecado. Y Jesús primero le dice: yo te perdono tus pecados. Y la gente espantada le dice: bueno, ¿y este qué se cree? Que es lo mismo que nos dicen hoy día muchos hermanos evangélicos, personas que no, o los mismos católicos: no, yo me confieso a mi manera. Oye, ¿qué tiene de difícil decirte te perdono tus pecados? Y Jesús te dice después: oye, mira, esta persona yo la sano, y sale caminando la persona. O sea, su enfermedad era producto de su pecado. Y vemos así que muchas enfermedades que tenemos hoy día, incluso el cáncer, yo no digo que todas las veces, pero yo creo que hay que discernir muchas cosas, obviamente. Pero ¿cuántas veces los doctores dicen: no, esta persona no hay nada que hacer? O no encuentran una explicación, no encuentran... y ahí es cuando uno tiene que entrar un poquito a investigar, porque la última palabra la tiene Dios, la tiene Jesús. Él es el verdadero médico de cuerpo y alma. Entonces ahí uno tiene que escudriñar qué es lo que habrá detrás de esa enfermedad. ¿Habrá algún pecado? ¿Habrá alguna maldición? Y yo sé que muchas personas, los mismos católicos que quizás me están escuchando, decir: este tipo está loco. Pero Dios mío, esto es lo que yo he vivido participando hace muchos años en retiros de sanación. Y lo he visto con mis propios ojos. He visto personas sanarse de fibromialgia. He conocido una persona que se sanó de esclerosis múltiple. He conocido muchas personas que se han sanado de cáncer. Y bueno, algunos que no tienen fe me podrán decir: bueno, fue casualidad, ¿verdad? Pero no sé, bueno, ahí está la fe, ¿verdad? Y de hecho, tú en varias oportunidades me has invitado acá, han venido sacerdotes, ¿cierto? Que se especializan, digamos, en lo que es la sanación espiritual. Sí. Han venido, ¿cierto?, al gimnasio Arauco. ¿Nos puedes contar bien brevemente de qué se trata esta? bueno, ellos ¿Son misas, liturgias o son...? Una vez vinieron acá 4 sacerdotes de la India, católicos, que a veces la gente lo confundía porque cuando uno decía la India pensaban que era una cosa medio esotérica. No, y eran sacerdotes católicos. Y ellos tienen un don de sanación. Y era impresionante en el gimnasio, llegó mucha gente, y ellos decían: aquí hay 5 personas que se están sanando de la rodilla, hay 10 personas que se están sanando de un hombro derecho. Y la gente levantaba las manos y se acercaban y mostraban lo que Dios iba sanando. Un señor muy cercano a mí se sanó, era sordo. Y así muchos ejemplos de que el Señor sigue sanando hoy día a las personas. Entonces, acérquese con fe a Dios y va a ver que Él obra milagros. Yo creo que hay muchas personas que pueden contar testimonios
Y repito que en ese sentido los hermanos evangélicos nos llevan un poquito de ventaja porque ellos han un poquito profundizado más en este tema de la sanación. Yo quiero dar también el testimonio de las conversiones. A mí me ha tocado ver personas que solamente por el hecho de convertirse se han sanado. Por ejemplo, personas que viven en adulterio y uno les dice algo tan simple como, mira, vivir en adulterio es un pecado. Tener un amante es un pecado. Y esa persona cambia de vida y se sana. Porque el alma está enferma, porque ¿qué es lo que hay detrás de un pecado? ¿Hay amor? Cuando yo, por ejemplo, tengo una familia y engaño a mi mujer, hay un sufrimiento detrás de mi mujer, hay un sufrimiento detrás de mis hijos. No solamente mis hijos, sino de la otra persona también que puede tener hijos, puede tener un marido que está sufriendo. Entonces, si nosotros pudiéramos ver con los ojos del espíritu, ¿eso tiene alguna reacción física? O sea, mi alma se da cuenta de lo que estoy haciendo, entonces, de alguna manera me imagino, no soy Dios, esas células se van enfermando por la culpa, por la rabia, por el odio, porque, no quiero usar palabras esotéricas, pero esas malas vibras que me genera la otra persona que me quiere matar porque yo estoy de amante con su mujer. Entonces se dan cuenta del daño, y así podríamos hablar de miles de cosas, y el daño sexual generalmente termina afectando el cuerpo, físicamente. ¿Cuántos casos conocemos, y muchos de los que están escuchando aquí, casos de muchos hombres que han sido muy mujeriegos? Yo les pregunto, ¿cómo terminan todos esos hombres? Yo les diría que, no sé, 95% terminan enfermos y generalmente los cuida su propia mujer, porque ninguna de sus amantes se hace cargo de ellos. Pero generalmente terminan enfermos de cáncer, postrados, solos, y tienen muertes muy malas. Entonces, vamos viendo un poco cuál es la consecuencia de nuestros actos, y todo tiene una consecuencia. Hay un testimonio muy bonito en YouTube de una señora que se llama Gloria Polo, y ella que muestra cuando Dios la lleva al infierno, le muestra el purgatorio y el cielo, y ella dice, el pecado es vivo. No el pecado que resulta que yo hice un daño y no pasa nada, sino que el pecado está vivo, se mueve, produce un efecto en cadena. Por eso Dios dice, cuando en Génesis dice, cuando yo maldigo a una persona, la maldigo por 4 generaciones, lo dice el Génesis. Entonces, ojo con lo que hacemos, porque todo tiene una consecuencia. Hoy día que es tan normal ver personas que tienen amantes o que viven en situaciones de un sexo totalmente extremo, ¿cómo nos vamos enfermando? Bueno, sin ir más lejos, las mismas drogas. O sea, hoy día tenemos la sensación de que todo da lo mismo, de que yo no tengo límite con nada. Pero resulta que no es. Cuando una persona se droga, aparentemente está haciendo uso de su libertad, pero termina siendo un esclavo del pecado, esclavo de la droga. La persona que es adicta al sexo, a la pornografía, es esclava del sexo. La persona que es alcohólica es esclava del alcohol. Lo único que mira, y lamentablemente aquí en Constitución es una realidad, vemos personas que su único objetivo en la vida es tomar alcohol. ¿Cuántas vidas desperdiciadas? ¿Cuántas familias destruidas por esta libertad? No es libertad, es libertinaje. Nos dejamos llevar por la carne. Entonces, bueno, vamos a ir leyendo que Jesús nos dice, oye, no, tienes que tener un límite, y esos límites son los mandamientos. En esto mismo quiero decirles que la Iglesia Católica tiene un sacramento que se llama la extrema unción o unción de los enfermos, y que lamentablemente hay sacerdotes que no la usan. Y los sacerdotes carismáticos sí lo hacen. Hacen la unción de los enfermos, y eso produce muchas sanaciones. Y la extrema unción se da también a los enfermos terminales. Y el sacerdote dice en el rito, Señor, si tú quieres llevarte a esta persona, llévatela. Si tú quieres sanarla, sánala. Y pasan ambas cosas. A veces el Señor se lleva a esa persona, a veces el Señor sana a esa persona. Y yo creo que muchos de los que están escuchando entienden lo que estoy diciendo. Quiero leer aquí el Salmo 32, que habla del perdón y que habla de la enfermedad. Nuevamente, dice así, dichoso el que es absuelto de pecado y cuya culpa le ha sido borrada.
Dichoso el hombre aquel a quien Dios no le nota culpa alguna y en cuyo espíritu no se halla engaño. Hasta que no lo confesaba, se consumían mis huesos gimiendo todo el día. Tu mano día y noche pesaba sobre mí. Mi corazón se transformó en rastrojo en pleno calor del verano. Te confesé mi pecado, no te escondí mi culpa. Yo dije, ante el Señor confesaré mi falta. Y tú perdonaste mi pecado, condonaste mi deuda. O sea, aquí en el Salmo lo está diciendo. Jesús, por Dios, con este pecado, hace que mis huesos crujan de dolor. ¿Cuántas personas que conocemos viven dolores insoportables? Reumatismo, artrosis. ¿Y cuántos de eso, me pregunto yo, será producto de que esa persona no se confiesa nunca? Y aquí está diciendo el Salmo, oye, confiésate, no seas porfiado, no seas tan soberbio. Ven que yo te quiero perdonar, pero por lo menos pídeme perdón. Porque mira la embarrada que te mandaste, mira lo que hiciste, mira el daño que provocaste. Entonces, esa es la invitación. Aquí también quiero... bueno, ya Marco me dice que estamos un poquito en la hora, pero quiero leer un evangelio de San Juan que también clarifica mucho lo que estamos hablando. Porque cuando Jesús sana a un paralítico le dice, ahora estás sano, pero no vuelvas a pecar. No sea que te suceda algo peor, le dice. Estoy leyendo San Juan 5:1. Entonces, Jesús, o sea, nos está dando una clase magistral de biología. Está diciendo, oye, te sané, te perdoné tu pecado, pero por favor no peques más, porque para que no te pase algo peor. Te lo está diciendo claramente. Y si quieren, busquen el Evangelio según San Juan 5:1. Y por último, quiero hablar de un tema que hoy día es tan manoseado y que hay mucha gente que hablamos de la felicidad. ¿Dónde está la felicidad? Entonces, la felicidad de que nos habla Jesús no tiene mucho que ver con la felicidad que nos promete el mundo, a través del dinero, a través del sexo, a través del éxito. Fíjese lo que dice aquí la felicidad. Dice, si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho todas estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Y si son ustedes mis amigos, si cumplen lo que les mando. Entonces, ahí está la clave de la felicidad. Nos dice Jesús, oigan, cumplan mis mandamientos para que sean felices, para que tengan el mismo gozo que tengo yo. Y la verdad que yo, con mi corta experiencia, les puedo decir que así es. En la medida que uno vive tranquilo, vive en paz, vive cerca de Dios, uno es más feliz porque experimenta los frutos del Espíritu Santo, el gozo, la alegría. No ese gozo que nos promete el mundo del éxito, o el éxito que no, o el gozo, este gozo como estruendoso, del placer extremo, sino que nos promete una paz. Y eso finalmente yo creo que es lo que tenemos que buscar, la paz, buscar la sanación interior. Y yo les digo, no lo busquen en otros lados, no se alejen del camino de la iglesia, que no les cuenten cuentos, conozcan la iglesia, porque la iglesia tiene las llaves de la sanación. Esa es la invitación del día de hoy. Muchas gracias, Vicente. Es un tema que, como todos los otros temas que hemos compartido acá, se nos hace poco el tiempo, pero también no podemos interferir lo que es la transmisión de la misa. Así que, bien brevemente, vamos a recordar un poquito el programa de Semana Santa. Ahora, un ratito más, se va a presentar el coro polifónico de la Universidad de Talca, ¿cierto?, después de la misa, a las 20:30 aproximadamente. El miércoles 28, misa crismal desde la Catedral de Linares, a contar de las 19:30 horas. Y en nuestra parroquia continúa la liturgia de las 20 horas. Esta misa va a ser transmitida por nuestra señal, por el 89.5 de Radio Santa María. El jueves 29 de marzo, la Cena del Señor en la parroquia a las 20 horas y paralelamente acá en la capilla de Cerro Alto, la capilla de Cerro Alto, ¿cierto? También se va a llevar a cabo a las 20 horas, ¿cierto?, el lavado de pies que corresponde a la Cena del Señor. El viernes 30 de marzo, el Vía Crucis a las 11 de la mañana en el sector de Villa Santa Olga.
para luego a las 3 de la tarde, adoración de la Santa Cruz en el templo parroquial, y luego esperamos hasta las 6 de la tarde para dar inicio a nuestro Vía Crucis por la calle de nuestra ciudad, dando inicio desde la cancha del sector de Los Molinos. El sábado 31 de marzo, en la mañanita, de las 9 a la 1 de la tarde, vamos a tener retiro y confesiones en nuestra parroquia San José, para luego a la espera de las 22 horas que vamos a llevar a cabo nuestra vigilia pascual. El día domingo las misas son los mismos en horario que acostumbran, a las 9, a las 12 y a las 20 horas. Vicente, muchas gracias, uno aprende bastante con estos tipos de temas, no, así que no son muy comunes de escuchar. Ya, la próxima semana, bueno, corresponde a entrevistas, así que vamos a tener un invitado muy especial como todos aquellos que han pasado aquí por nuestra... Podríamos decir quién es, ¿o no? Confirmemos primero. Primero porque eso va a ser sorpresa como todos los invitados. Es un peso pesado. Vicente, muchas bendiciones. Que usted igual para todos los que nos escuchan. Y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.